Dios se les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que sintonizan este canal para seguir estudiando la verdad presente. Así que, hermanos, mandamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan para estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, queremos invitarles a todos nuestros hermanos y amigos que puedan compartir este material, que puedan suscribirse al canal. Si es primera vez que están viendo este material, puedan suscribirse, puedan dar like a los videos, puedan comentar y puedan compartir este material, ya que cuando hay actividad en los videos, YouTube sugiere este video a otras personas y así la verdad presente se expande en todos los lugares del mundo. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, queremos orar. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder en este momento estudiar tu palabra, poder usar este medio para poder llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Este tema que vamos a estudiar, que es un tema interesante que necesitamos aclarar a la luz de tu palabra, danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo para que podamos ser receptores de tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos hablar sobre si es pecado cremar los muertos o no, ya que muchos hermanos me han hecho esta pregunta, así que necesitamos responderla a la luz de la Biblia, hermanos. Toda respuesta está en la Biblia, aunque quizás las respuestas no las vamos a hallar textualmente, pero vamos a hallar principios bíblicos que nos van a ayudar a responder esta interesante pregunta. Y quiero decirles, hermanos, como introducción, como siempre lo hemos dicho, la Biblia no se lee. La Biblia no se estudia con ideas preconcebidas. La Biblia no se estudia con preconceptos. La Biblia no se estudia con interpretaciones humanas. La Biblia tiene su propia interpretación y es que la misma Biblia es su propio intérprete, o sea que la misma Biblia es su explicación, o sea que la misma Biblia es su propio intérprete. Un texto explica a otro texto. Para eso, hermanos, queremos enseñar a la luz de la Biblia el peligro de sacar citas fuera de contexto. Las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas se crean a través de citas sacadas de contexto o citas manipuladas o tergiversadas. Este montón de doctrinas erróneas que andan circulando en el mundo cristiano se basan en sacar textos fuera de contexto. Recordemos, hermanos, de que la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo dice 1 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hay que estar atento a la palabra profética, dice, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice el versículo 20 y el 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Una interpretación privada es aquella de que hace que la Biblia tenga ciertas contradicciones y que la Biblia haga o diga lo que ellos quieren decir. Esto es una interpretación privada, algo que el profeta nunca quiso decir o que el Espíritu Santo nunca trató de decir a través del profeta. Vienen personas y hacen interpretaciones privadas de los textos bíblicos y así se promueve la falsa doctrina, interpretaciones privadas. Y sigue diciendo,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que para no hacer interpretaciones privadas de la Biblia hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y lo que dice la palabra de Dios, sin hacer interpretaciones forzadas, sin sacar citas fuera de contexto, porque eso es el causante de propagar errores doctrinales, sacar citas fuera de contexto. Y esto es bien importante, hermanos. Si nosotros queremos ser lectores profundos de la Biblia, ser personas que sean estudiosos, voraces de las Escrituras, siempre tenemos que tener en cuenta este principio: el contexto menor, lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor, o sea, todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema, y todo debe de armonizar sin contradecirse. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso, hermano? Porque Satanás es experto en citar la Biblia fuera de contexto. El diablo es el mejor erudito que existe en el mundo. Conoce la Biblia de principio a fin, pero la usa para tergiversarla. La cita mal, la cita fuera de contexto, y esto hizo el diablo con Cristo en el desierto de la tentación. El diablo citó las Escrituras, pero las tergiversó, las aplicó mal y las sacó fuera de contexto. O sea, hermano, lo que quiero decir, hermanos, que usted no tiene que conformarse con solamente que alguien le cite la Biblia. Que le cite la Biblia, pero tiene que usted irse al contexto para ver si esa persona está aplicando bien el texto bíblico, o si está tergiversando la palabra o el texto, o lo está sacando de contexto. Porque si no, hermanos, vamos a ser engañados. No se conforme solamente con que le citen la Biblia. Tiene que ver que se la citen correctamente, en su contexto adecuado. Entendiendo ese principio, vamos a poder hacer la extracción homilética o el principio homilético para nuestra vida actual, ya que la Biblia no fue escrita en una época moderna como la de nosotros, sino que fue escrita en un ambiente y una cultura judía. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el contexto histórico y el marco histórico en que se escribió la Biblia. Noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 512, dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Satanás es experto, hermano, recordemos esto. Hay personas que para sostener sus falsas doctrinas, sus enseñanzas erróneas, citan versículos fuera de contexto. Algunos citan solamente las mitades para probar su idea. Ahora, haciendo esto como introducción de lo importante que es tomar en cuenta el contexto, es que ahora hablemos de la cremación. Si es pecado cremar los muertos. Cremar los muertos es de que se hacen ceniza los cadáveres. Investigué sobre algunos puntos de vista que decían los demás cristianos. Me puse a investigar algunos videos, qué postura había de algunos cristianos, qué postura tenían los judíos, qué posturas tenían los mesiánicos respecto a la cremación. Y lo que me llamó la atención que la mayoría relacionaba la cremación con prácticas idólatras y paganas. La mayoría enseñaba de que la cremación era satánico, era un culto a Satanás, cremar los muertos. Es interesante que algunos hermanos adventistas que tienen poco conocimiento de la Biblia se dejan guiar por estos videos que hay en las redes sociales, en YouTube, y sostienen de que cremar a un muerto es satánico, tiene que ver con brujería y con espiritismo, con culto a los ídolos,
porque según estos cristianos dicen de que la gente que antes cremaba a los muertos lo hacía en honor a Moloch, que lo hacía en honor a Baal, que era un culto idolátrico. Es interesante, hermanos, que los que están en contra de la cremación usan una cita, usan varias citas, pero la que más usan es la que está en Amós 2:1. Noten cómo dice Amós 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esta cita es usada por muchos cristianos para condenar la cremación. Dicen de que la cremación es una práctica idólatra y que Dios la condena en este texto, porque Moab, uno de los pecados de Moab fue de que quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Dios, según estos cristianos, está condenando la cremación en este texto. Y les dije al principio, por eso es que hice la introducción de la importancia del contexto. Si usted, hermano y amigo, no quiere ser engañado por Satanás, recuerde que el contexto es la llave maestra para entender cualquier cosa en este planeta, no solamente las cosas religiosas. Ayer platicaba con un hermano, le voy a poner este ejemplo, voy a hacer un paréntesis de la importancia que tiene el contexto. Ayer platicaba con un hermano por teléfono, él me va a escuchar, el hermano. Me escuchaba y él me preguntaba por teléfono: hermano, yo vi una publicación donde estaban condenando a la Conferencia General de haberse unido con el Vaticano, porque en la Conferencia General de los Adventistas se había visto una bandera del Vaticano, y en las redes sociales se propagó ese veneno, y muchos hermanos ignorantes de las Escrituras y del mensaje adventista y del contexto de esta bandera en la Conferencia General, muchos detractores de la Iglesia Adventista usaron esa información espuria y a medias para enseñar de que la Iglesia y la Conferencia General de los Adventistas estaba unida con el Vaticano solamente porque apareció en la Conferencia General una bandera del Vaticano. Y el hermano me pregunta sobre esto ayer que hablábamos por teléfono: ¿qué era esto? ¿Por qué esto? Y saben, hermano, esto es bueno lo que hizo el hermano y lo felicito al hermano que hizo esto. ¿Por qué razón, hermano? Porque esto es lo correcto que debe hacer una persona que quiere conocer la verdad, preguntar, investigar. Hay personas que son como loro, aún dentro de la iglesia, hermanos, que son como loro, repiten todo lo que ven en las redes sociales, en YouTube, y lo repiten, porque se dejan guiar a primera vista por la primera impresión. No preguntan, no investigan, no ven el contexto, no buscan canales oficiales de la iglesia para buscar la información correcta, sino que solamente se tiran como locos y ahí andan compartiendo información espuria, sacada de contexto, para atacar a la iglesia adventista. Y vengo yo, el hermano, le respondo: hermano, le digo yo, tengamos cuidado con lo que vemos en las redes sociales, parece que hay que ser sabios, analíticos. Dice Santiago: si alguno esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará. El contexto de esa bandera del Vaticano en la Conferencia General, inclusive cuando vi esa información falsa la primera vez, yo investigué con algunos hermanos que están en Estados Unidos, que tienen relación con la Conferencia General, y les pregunto: hermano, explíqueme esto, ¿qué está pasando? Porque ya que los enemigos de la iglesia, los grupos subversivos, están hablando mal de la iglesia adventista, que la Conferencia General se unió con el Vaticano porque apareció una bandera del Vaticano allá en la Conferencia General. Y me dice el hermano, me explican varios hermanos que hablé con ellos: mire, hermano, el mismo pastor Ted Wilson explicó cuál era el significado de esas banderas en la Conferencia General. Y de paso, no era solamente la bandera del Vaticano que estaba en la conferencia general, sino que habían varias banderas allí. Y resulta que los hermanos me dijeron: el mismo pastor Wilson explicó, y fui a investigar yo, explicó que esas banderas representaban las naciones y los países donde el mensaje adventista aún no ha llegado. Y el Vaticano es uno de ellos. Oh, interesante.
todo se esclareció. Por eso es que había muchas banderas allí, no las banderas de todo el mundo, sino banderas seleccionadas, incluyéndole el Vaticano, porque era una representación en la Conferencia General para dar a entender de que aún la misión de la Iglesia Adventista es entrar al Vaticano, porque en el Vaticano aún no hay obra adventista. Lógico, es una nación, es un país que está en Italia, es un estadio, un país, porque tiene su propio departamento de policía, su propia moneda, nadie puede entrar ni la moneda puede salir, es un euro que tiene la cara del Papa, o sea que es una nación y es un país que no se puede entrar, es imposible entrar a hacer obra misionera, es imposible. No sabemos qué método va a usar Dios para que el mensaje llegue al Vaticano, una ciudad de 43 hectáreas. Y al presentar la bandera del Vaticano con otras banderas en la Conferencia General, era una representación y un símbolo que como iglesia adventista tenemos que llegar a esos lugares con el evangelio eterno y con el mensaje de los tres ángeles. Este era el contexto del por qué apareció la bandera del Vaticano con otra bandera. ¿Por qué no hablaron de las otras banderas? Pero solamente los fanáticos se fijaron en una bandera, la del Vaticano, pero no ven el contexto. Muchos hermanos que son simples e ignorantes se dejan tirar o guiar a la primera impresión. Siempre, hermanos, hay que investigar. Siempre, hermanos, sean como los jueces. ¿Saben qué es lo que hacen los jueces? Los jueces, antes de dar un veredicto, escuchan la primera parte y después escuchan la contraparte. Así hagamos nosotros. No se quede con la primera parte, porque puede ser de que se haya quedado con la parte equivocada. Escuche la contraparte para que usted, teniendo todo el contexto, lo que gira alrededor del hecho, usted vaya a tener el cuadro completo. Y puse este ejemplo de la bandera porque muchos detractores de la Iglesia Adventista, muchos grupos enemigos de la Iglesia Adventista usan información espuria, información chatarra, información basura que la consiguen en Google o de páginas apóstatas, que su objetivo es dañar a la Iglesia Adventista. Tengamos cuidado con esto, hermanos. ¿Notaron lo importante que es el contexto? Para todo es importante el contexto. Y el contexto lo podemos aplicar a cualquier cosa en la vida, porque si no vamos a ser engañados. Ahora, volvamos al carril. En Amós 2:1, Dios está condenando los pecados de Moab. Y uno de esos pecados es que calcinaron los huesos del rey Edom. Pregunto, ¿es que Dios aquí está condenando la cremación? No. El contexto de este versículo es otro. ¿Notaron lo importante que es el contexto? Repita conmigo. Un texto sin su contexto es un pretexto. No se conformen a que le den citas bíblicas. Eso hasta un loro lo puede hacer. Siempre vaya hacia el contexto. El contexto interpretativo de calcinar los huesos del rey de Edom aquí en Amós 2:1 tiene su contexto, y era un acto de odio en quemar los huesos del rey Edom. Era consecuencia de un acto de odio y de venganza. Noten por qué lo estaban haciendo. O sea que Moab estaba calcinando los huesos del rey Edom por un acto de odio, un acto de venganza. Y Dios está reprendiendo a Moab por su acto de odio y trato con los restos del rey Edom. Por lo tanto, hermanos, este versículo de Amós 2:1 no está hablando de la cremación. La cremación es algo moderno, cultural. Ya vamos a ver al final por qué con razón la gente crema hoy los muertos. Y no tiene nada que ver con prácticas idólatras ni con prácticas paganas. El acto de quemar aquí los huesos del rey Edom era un acto de odio y de venganza. Era por eso es que Dios condenó esta tiranía de parte de Moab. Pero ahora vamos a ver otro contexto. Vamos a ver otro contexto donde Dios sí aprobó quemar los huesos del rey Saúl. Noten qué interesante. En Amós 2:1, Dios está condenando haber quemado los huesos y los restos de Edom, porque el contexto era ¿qué? El odio y la venganza.
Por eso es que era un pecado contra Dios. Pero ahora vamos a ver que hay otro contexto. Es importante analizar los contextos de cada cita. Ahora veremos otro acto de quemar los restos del rey Saúl y sus hijos. Veremos que Dios aprobó ese acto de misericordia. Los quemaron por misericordia, no por odio, no por venganza. El contexto es otro. Era un acto de misericordia. ¿Dónde dice eso? 1 Samuel 31, versículo 11 al 13, dice: mas oyéndolo de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bel-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Noten, quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los quemaron allí en Bel-san, y viniendo a Jabes los quemaron. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. Aquí vemos de que están quemándose los restos del rey Saúl y los restos de los hijos del rey Saúl. La Biblia presenta que estos hombres fieles que hicieron este acto de quemar los restos de Saúl, Dios lo aprobó por parte del rey David. David y el pueblo agradecieron y dijeron gloria a Dios por este acto. Noten que aquí Dios no está condenando, David, el rey de Israel, no está condenando este acto de haber quemado los restos de Saúl y sus hijos. Dios significa que lo aprobó. ¿Cómo es eso? En Amós 2:1 Dios está condenando haber quemado los restos del rey Edom, porque el contexto era odio y venganza. Mientras que ahora Dios está probando que haber quemado los restos del rey Saúl y sus hijos. Dice que el pueblo dio gloria a Dios y David agradeció este acto. ¿Dónde dice eso? Leamos el contexto. 2 Samuel capítulo 2 versículo 4 al 5. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndole: benditos sois vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor. O sea que era misericordia lo que habían hecho. Quemar los cuerpos de Saúl, quemar el cuerpo de Saúl y de sus hijos, era un acto de misericordia. Y aquí David está felicitando a estos hombres. Aquí se metieron en problemas con los que están usando fuera de contexto Amós 2:1 para condenar la cremación, porque la Biblia no se puede contradecir. ¿Cómo es eso que en Amós 2:1 Dios lo condena y ahora en 2 Samuel 2, 4 y 5 Dios lo aprueba, haber quemado los restos de Saúl? Porque los contextos son diferentes. Allá era un acto de odio y de venganza, aquí era un acto de misericordia. Y Dios, a través del rey David, está felicitando a estos hombres por haber hecho este acto de misericordia con vuestro señor, hablando del rey Saúl, con Saúl, dándole sepultura, pero los habían quemado, los restos, los quemaron allí. Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿en qué quedamos? ¿Es pecado quemar los muertos, sí o no? No es pecado, de acuerdo al contexto, cuando se hace por misericordia. Vimos el ejemplo acá de Saúl. Si usted dice que no, entonces quite esta cita de la Biblia y quédese solamente con Amós 2:1, porque es la única forma. Si usted está diciendo que quemar los muertos es diabólico y es pagano, es un acto idólatra que tiene que ver con espiritismo, usando Amós 2:1, entonces yo le recomiendo que rompa su Biblia y quite 2 Samuel capítulo 2 versículo 4 y 5. Pero no haga eso. Respete los contextos. El contexto fue diferente. Uno era acto de odio y venganza y otro es acto de misericordia.
Ahora, hablemos del contexto moderno. Cremar los muertos hoy, ¿para qué la gente crema muertos? El acto de cremar muertos hoy en día no tiene nada que ver con un acto de odio e idolatría. Nadie va a cremar sus muertos y sus familiares y seres queridos por odio y venganza. Es absurdo e ilógico. Nadie hace eso con sus seres queridos. La causa de cremar los muertos hoy en día tiene varios factores. Por ejemplo, hoy en día traer a un familiar muerto desde el extranjero es más caro que llevarlo vivo. Por ejemplo, traer a un cadáver aquí a El Salvador desde Estados Unidos está costando aproximadamente casi $15,000. Casi, hay más. Depende de los trámites que se puedan hacer, 15,000. Pero traer el cuerpo quemado o cremado en una pequeña cajita cuesta muy poco de dinero. O sea, cremar los muertos no tiene nada que ver hoy con idolatría ni con venganza, sino es algo necesario. Poder traer a sus seres queridos y darles sepelio, aunque de esa manera, pero traerlos. Y no podemos condenar a los familiares que estén diciendo están haciendo algo malo, porque el acto que están, por lo que ellos lo están haciendo, es un acto de misericordia. Otra causa, el por qué se queman los muertos, es porque por las pandemias, por ejemplo, hermanos, en algunos países tuvieron que cremar los muertos, quemar los cadáveres, para que los virus y las pandemias no se extendieran. 1000 veces, hermanos, cremar los muertos es más fácil. El costo es menos. ¿Por qué razón, hermanos, la Biblia no puede condenar la cremación moderna como se hace hoy en día? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, si se crema a un muerto o no, para un cristiano no tiene que ser problema eso, hermano. Porque sabemos perfectamente bien de que en la mañana de la resurrección Dios levantará a esas personas que murieron en Cristo. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no importa si es impío, les voy a explicar por qué razón. Nosotros no podemos condenar a los impíos que se mueren. ¿Por qué razón? Porque en el cielo van a haber sorpresa. Muchos impíos, en la última etapa de su vida, en los últimos minutos de su vida, entregaron su corazón a Cristo y Dios los va a salvar. Por eso, hermano, nosotros hay que condenar el pecado, no la persona, porque muchos se van a arrepentir en la última hora de su muerte, en los últimos minutos de su muerte, van a entregar su corazón a Cristo. Una persona pudo haber tenido una vida desgraciada, toda su vida le sirvió a Satanás, pero si se arrepiente en la última hora de su vida, en sus últimos minutos, que esté agonizando, Dios la perdona. Y esto es lo inverso. Una persona pudo vivir en la iglesia toda su vida, pero si al final abandona su corona, también se pierde. Se pierde. Entonces, es importante entender, hermanos, que según lo que hemos estudiado, la cremación moderna no se puede considerar pecado, sino un acto de misericordia, que pueden haber muchos factores por el cual seres queridos pueden decidir cremar a un ser querido, traerlo del extranjero y poder cremarlo. Hay personas, hermanos, que no tienen dinero para traer a sus seres queridos. ¿Significa que están pecando porque los cremaron? No, su corazón, su intención es diferente. El cremar, hermanos, está de acuerdo a los principios bíblicos de amar a nuestro prójimo. Hermanos, no importando si fue cremado, Dios le dará un cuerpo nuevo en la mañana de la resurrección. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos vivir en armonía con esa promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia no condena la cremación. Esos textos que se usan para condenar la cremación han sido sacados de contexto. El contexto en la antigüedad era diferente. Hoy en día es diferente el contexto. Por lo tanto, hermanos, queda descartado cualquier interpretación errada o forzada para condenar la cremación. La cremación no la condena la Biblia. Hay principios bíblicos y acabamos de ver un ejemplo y fue
la calcinación de los restos de Saúl y sus hijos, donde David y Dios aprobó ese acto de misericordia. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que cremar los muertos no es un acto de odio y de venganza, como lo hizo Moab con los restos del rey Edom, sino que es un acto de misericordia que puede tener varios factores. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ayudaste. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga.